Buenas noches, mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Múltiples comentarios de la entrevista que anoche nos concedió el candidato presidencial Pedro Castillo. Por cierto, gracias por la inmensa audiencia del programa de anoche. Ciertamente, las declaraciones del señor Castillo han causado controversia, mucha polémica y comentarios de distinto color. Ningún derecho civil quiso admitir el señor Castillo, ni la eutanasia, ni la posibilidad de discutir el aborto en casos concretos, el matrimonio igualitario mucho menos, y el enfoque de género pues no existe para el señor Castillo. Pero lo que más discusión ha generado es su propuesta de, y cito, desactivar el Tribunal Constitucional. Lo dice él además, ¿no? En el escenario de ser un probable presidente de la República. Entonces, no existe, que yo recuerde, una vía directa entre el Ejecutivo, el jefe del Estado, interviniendo un Tribunal Constitucional. Por lo menos la Constitución no considera ni un solo artículo que mencione esa posibilidad, ¿verdad? El candidato presidencial Johnny Lescano ha calificado, consultado sobre las declaraciones de Castillo en este programa, como una declaración salida de foco, la declaración de Pedro Castillo de desactivar el Tribunal Constitucional en caso llegue a la presidencia de la República. Pues qué mejor que un magistrado del Tribunal Constitucional diga algo sobre lo que está planteando un candidato presidencial, ¿no es así? El magistrado Carlos Ramos está con nosotros y le damos la bienvenida al programa. Doctor Ramos, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias. Jaime, muy buenas noches. Por esta entrevista. Le voy a invitar a usted y a nuestro público a escuchar un pequeño fragmento de la entrevista de anoche al señor Castillo y luego comenzamos la entrevista. Adelante. Ha terminado en un tribunal constitucional vergonzoso que la vamos a desactivar en el acto, porque las demandas del pueblo... ¿Qué va a desactivar, perdón? ¿Qué va a desactivar? El tribunal constitucional. No nos faltará lo que a la gallina le sobra para desactivar el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional hoy en día sirve para defender la macro y la gran corrupción. Hoy la gran corrupción es constitucional en el Perú. Que todas las demandas del pueblo, de los jóvenes, de los agroexportadores, ¿en dónde ha quedado? Se llega al tribunal. La demanda de los médicos, ¿dónde ha terminado? En el tribunal. Decir que el nuevo Tribunal Constitucional debe ser elegido por mandato popular y cada uno de los magistrados no va a depender de una bancada que lleva intereses políticos, económicos de su entorno, sino que tienen que convertirse en los verdaderos tribunos del pueblo para defender no una constitución mafiosa, sino que defiendan a los derechos del pueblo. No nos faltará lo que a la gallina le sobra para desactivar el Tribunal Constitucional. Que un candidato presidencial, magistrado Ramos, diga eso en la probabilidad de ser jefe del Estado, presidente de la República, respecto al Tribunal Constitucional, ¿es posible? Bueno, en realidad forma parte del debate político, ¿no? Pero en realidad también es cierto de que sería una decisión, a mi juicio, desacertada y muy peligrosa, ¿no? Hay que considerar el escenario de una reforma constitucional. Hay países como el caso de Bolivia, por ejemplo, el Tribunal Plurinacional, que es elegido directamente, ¿no?, a elecciones democráticas, pero hemos visto, por ejemplo, que en realidad en la experiencia boliviana, ¿no?, el Tribunal Plurinacional terminó comprometido políticamente de modo extremadamente próximo, vecino al gobierno de Evo Morales, al punto que lo habilitó indefinidamente para las elecciones, ¿no? Hubo un juez también, Gualberto Cusi, que en lugar de leer la Constitución, en realidad dictaba sentencias y resolvía los casos a través de la lectura de las hojas de coca,
¿no? Y que más allá, por supuesto, de la importancia cultural que esto tiene, y que no era, pues, digamos, el procedimiento técnico como para interpretar la Constitución boliviana, ¿no? Interesante. Entonces, el paralelo que usted hace con Bolivia, porque entiendo, hasta lo que sé, que en la región es el único país que ha establecido este mecanismo de elección popular a un tribunal constitucional, con los peligros en un gobierno como el de Evo Morales, que uno puede decir hay cosas buenas, pero la intervención en otros organismos estatales bolivianos fue denunciada en su momento. ¿Usted ve este paralelo? ¿O es decir, que lo que está planteando Castillo es muy semejante a lo que ocurrió, quiero decir, en Bolivia con Evo Morales? Yo tengo que guardar ciertamente el principio de neutralidad, ¿no? Entiendo. Pero lo que yo advierto es de que hay una inspiración, habría una inspiración en la experiencia boliviana, ¿no? Uh-huh. Y claro, ahora es posible de que había otras formas de representación que podrían hacerse vía reforma constitucional, ¿no? De pronto, un representante de los pueblos indígenas podría integrarse al Tribunal Constitucional, uh-huh. O bien, aun cuando yo pienso que la tarea del Tribunal Constitucional, uh-huh, es básicamente una labor de carácter técnico, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero cabe la posibilidad de que vía reforma podría integrarse a alguien, pero yo sería la idea de que sea siempre un abogado, ¿no? Un constitucionalista. Hay muchos que tienen una orientación de izquierda, ¿no? Claro. Pequeña hijita, ¿no? Sí, que podrían, digamos, sumarse a una posición parecida a la del señor Pedro Castillo, ¿no? Ahora, claro, existen procedimientos para eso, ¿no? Claro. Ahora, por otro lado, el Tribunal Constitucional tiene un carácter contramayoritario, como lo son la emergencia de los derechos individuales mismos, ¿no? Uh-huh. Y de tal manera que la forma como se constituye el poder político, por ejemplo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, las elecciones que vamos a tener el día domingo, es decir, tienen una orientación, una forma de organizarse diferente de la manera como se organizan los tribunales de justicia, especialmente el Tribunal Constitucional. De acuerdo, pero si hubiera mayorías puras y simples, las minorías quedarían desprotegidas. Y precisamente aquellas que usted ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, el derecho de la perspectiva de género y otros, quedaría realmente en una situación dramática, ¿no? Linda su hijita. Su hijita. Sí. Quería verlo a usted, Jaime. No, por favor, si se puede saber el nombre, ¿cómo se llama? Se llama Sofía. Sofía, mándele un beso a Sofía. Ahorita termina papá, gracias. Dígale, ahorita va a terminar papá con el ahorita acabo. Ahora vamos, todo bien. Pero volvamos al tema. ¿Es viable entonces para usted que se modifique la forma de elección de los magistrados y que ya no sea el Congreso el que los elija a la luz de la propuesta de Castillo y que sean elegidos mediante voto popular? Es decir, ¿eso puede ser viable? Bueno, puede ser viable desde el punto de vista de una reforma constitucional, pero la pregunta es si eso es oportuno y prudente, ¿no? A la fecha, en lo que va de existencia del Tribunal Constitucional, yo creo que ha sido un agente estatal de mediación, ¿no? Ante la ausencia, por ejemplo, de un Senado, ante la ausencia de partidos políticos sólidos, yo creo que el Tribunal Constitucional en gran medida y en la mayor parte de los casos ha dado una respuesta adecuada, ¿no? Ahora, advierto usted un detalle, ¿no? De que hay que evitar los extremismos de desaparecer, ya sea desde una perspectiva de izquierda o de derecha, el Tribunal Constitucional, porque esta propuesta también recuerda la destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional en la década de los 90, ¿no? Que llevaron en la práctica la desactivación. Es el primer antecedente que se nos vino a la cabeza cuando el señor Castillo mencionaba lo que mencionaba, pero yo quería citar algunas de las cosas que el señor Castillo mencionaba, sin, digamos, que usted tenga que intervenir como le toca a usted mantener la neutralidad, sino yo quería preguntarle sobre el Tribunal Constitucional a la luz de algunas
imputaciones que el señor Castillo hace, que el Tribunal Constitucional sirve para defender la macro y la gran corrupción. La gran corrupción es constitucional en el Perú y además señala, y esto sería bueno que usted haga como un recuento, si quiere, de lo que ha venido haciendo el tribunal, que todas las demandas del pueblo, los jóvenes, los agroexportadores, los médicos, los maestros, han terminado en el TC para mal de ellos, que el TC ha fallado siempre en contra de los intereses del pueblo, es lo que dice el señor Castillo. Bueno, las decisiones del Tribunal Constitucional tienen que hacerse con un sentido de prudencia y a la luz de los principios constitucionales, ¿no? Es decir, lo que considera de pronto un candidato como negativo, es decir, a juicio de la interpretación del Tribunal Constitucional, era lo más adecuado para el país, ¿no? Uh-huh. Es decir, y el nuestro, en muchos casos estamos hablando, por ejemplo, de sentencias de carácter unánime, ¿no? Uh-huh. Los 7 magistrados, más allá de su posición ideológica, de sus criterios técnicos, de las diferencias en la interpretación de la Constitución, por unanimidad resolvimos muchos de esos casos, ¿no? Ajá. Otra cosa que, y acá sería bueno también una explicación, es que se señala que el Congreso aprueba normas, algunas por insistencia, y que el TC las declara inconstitucionales, y que eso también es un reclamo, que no se escucha al pueblo cuando ocurren estas leyes que aprueba el Congreso. Es normal que eso ocurra, ¿no? Uh-huh. Desacatar eso, no aceptarlo, no me parece una práctica democrática, ¿no? Uh-huh. Es decir, es necesario respetar las decisiones judiciales, ¿no? Y forma parte de la práctica democrática, forma parte de una concepción del Estado democrático del derecho, uh-huh. Y que yo estimo que quienes participan en elecciones se someten a esas reglas, ¿no? Uh-huh. Bueno, era importante, señor magistrado Ramos, poder escuchar su reacción a flor de piel de un tema o de una propuesta que ciertamente ha despertado mucha polémica y mucha discusión. Ciertamente que un candidato presidencial haga esta clase de propuestas en el marco constitucional en el que estamos hoy por hoy, pues no tiene, entiendo yo, corríjame usted, pero desde el Ejecutivo no tiene un enlace directo o la posibilidad siquiera de que haga algo un presidente con el tribunal, mucho menos desactivarlo. Entonces, no, a la luz de las cosas como están planteadas, sería inconstitucional, ¿no? Y por otro lado, también constituiría, más allá de quien lo formule, y siendo esta una propuesta electoral, más allá de eso, hay que tener en cuenta de que los derechos individuales, los derechos sociales, tienen el carácter de no regresividad, ¿no? Y sería regresar a una época en la que los derechos se encontraban expuestos a una mayor vulneración, ¿no? Uh-huh. Y además nosotros formamos parte de un sistema interamericano, ¿no? Es decir, no solamente se trata del Tribunal Constitucional, sino también de la manera como se haya conectado con la Comisión y con la Corte Interamericana. Claro, y como bien decía usted, y se lo recordamos ayer al señor Castillo, el antecedente inmediato que existe de una propuesta así más o menos parecida o similar es Fujimori y lo que hizo el 97. ¿No es así? Bueno, y al final lo que ocurrió fue que la Corte repuso a los magistrados, ¿no? Que terminaron su mandato y fueron reintegrados ya en el gobierno de Valentín Paniagua, ¿no? Claro. Entonces, en una eventualidad como la que plantea el señor Castillo, la Corte Interamericana probablemente haría lo mismo. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. En el caso del Frontón, se acuerda hace unos años atrás, sí. Es decir, incluso la Corte dictó una medida cautelar a favor de los magistrados, claro, que habían emitido el auto, ¿no? Muy bien, magistrado Ramos. Le agradezco por esta entrevista y poder haber conocido sus comentarios a flor de piel de lo que ha dicho ayer en este programa el candidato Pedro Castillo. Que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy bien. Ahí están reacciones, comentarios en torno a las declaraciones del candidato presidencial Pedro Castillo ayer en el programa. Como les decía al comenzar,
muy comentadas, por cierto, y la palabra del magistrado Ramos, sin duda, pues tiene mucho que decir en torno a lo que el señor Castillo propone. Y es que la verdad, en el marco constitucional tal y como lo tenemos implementado y desarrollado, es lo inmediato, lo único que uno se le viene a la cabeza es Fujimori y lo que hizo el año 97 con 3 magistrados del Tribunal Constitucional que le eran incómodos, recordemos eso, le eran incómodos en casos muy específicos y controversiales en los años 90. Vamos a meternos en los siguientes minutos en el tema electoral, como lo hemos ofrecido desde que comenzamos la semana, y lo vamos a hacer hasta el final de esta semana.